Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a esta gloriosa enseñanza. Durante el martes pasado estuvimos explicando básicamente Apocalipsis capítulo 4. Vamos a entrar ahora a Apocalipsis capítulo 5 y vamos a comenzar a explicar Apocalipsis capítulo 5 versículo por versículo. Así que le invito a todos a que abran su Biblia, todos en Apocalipsis capítulo 5. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5 y mantengan su Biblia abierta en esa porción de la palabra. Miren la pantalla, lo que tienen la oportunidad de mirar la pantalla. Ese es el bosquejo que vamos a comenzar a estudiar. Vamos a analizar Apocalipsis 5. Vamos a hablar acerca de lo que es el Cordero, un libro y siete sellos. Y este más o menos es el bosquejo que vamos a comenzar a desarrollar en esta enseñanza. Amén. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 5. Antes de que alguien lo lea, porque necesito que alguien me lea los primeros cuatro versículos de Apocalipsis 5. Antes de que alguien lea Apocalipsis 5 del 1 al 4, es importante que entendamos que aunque estamos en Apocalipsis 5, todavía nosotros estamos viendo los antecedentes de los siete sellos, porque los antecedentes de estos siete sellos están plasmados en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, porque ambos capítulos nos hablan de esos eventos que tomarán lugar antes de la destrucción repentina de la gran tribulación. Entonces, a partir de Apocalipsis capítulo 6 es donde se habla acerca de esa destrucción repentina y de esas manifestaciones que se comenzarán a ver allí, porque se van a desencadenar, ¿verdad? Juicios muy terribles sobre la tierra, y por eso, ya a partir de Apocalipsis capítulo 6 es donde vamos a comenzar a hablar acerca de esos siete sellos. Entonces, después del arrebatamiento de algunos fieles a la mitad de la tribulación, lo que vemos en cuadro en Juan y su arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4, después de esos 3 años y medio de paz y de seguridad, y antes de la destrucción repentina que sigue, nosotros vemos al Cordero de Dios en Apocalipsis capítulo 5. Él es el único en toda la creación que es digno de tomar el libro con los sellos y abrirlo. Es el único que puede tomar, ¿verdad?, el libro con los sellos y abrirlo. Entonces, la primera cosa que sucede en todos estos acontecimientos es que alguien pregona un desafío. Alguien pregona un desafío. Entonces, yo quiero que alguien me lea Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 4. Amén, Apocalipsis pastor. capítulo 5 del 1 al 4, sí. Amén. Dice, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el sello, de abrir el libro
ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a comenzar a explicar estos cuatro versículos adelante, porque me parece bien interesante explicar Apocalipsis versículo por versículo. Vamos a comenzar con el versículo uno. Fíjate bien en la pantalla, lo pongo ahí en la pantalla para que junto conmigo lo leamos. Dice Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sellado con qué? Con 7 sellos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y qué es este libro? Este libro que está sellado con 7 sellos, ¿qué es? ¿Qué es? Algunos dicen que este libro es el libro de Daniel, que ahora está abierto para que todo lo que se escribió en él se cumpla. O sea, algunos dicen que las profecías que se proclaman en este libro son las profecías que profetizó Daniel y que ahora se cumplen en Apocalipsis. Eso es lo que dicen algunos. Y se basan en lo que Daniel dice en Daniel capítulo 12 versículo 4, donde la palabra dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, por eso algunos dicen que el libro sellado es el libro de Daniel. Esa es una línea interpretativa que afirma eso. Pero hay otra línea interpretativa que dice que este libro sellado es la Biblia. Otros dicen que es el libro de Apocalipsis o simplemente un libro que contiene y describe y pregona la destrucción que vemos a empezar en Apocalipsis capítulo 6. Esos son diferentes tipos de vistas que hay. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que yo creo de manera particular. Yo no creo que este sea, ¿verdad?, la continuación, por decirlo así, del libro de Daniel. Tampoco creo que este libro, que está sellado con 7 sellos, sea la Biblia, porque que la Biblia la tenemos nosotros en la mano y podemos tener acceso a ella. No creo en esa corriente que dice que la Biblia es el libro que está sellado allí. Entonces, yo lo que creo es que este es otro libro. Este es otro libro, un libro diferente, que describe y pregona la destrucción repentina. Porque este libro lo que hace es, cuando comienzan a desatarse esos sellos, entonces comienza la destrucción repentina que menciona la palabra de Dios en este libro llamado Apocalipsis. Entonces, pero es importante, es interesante que nosotros observemos algo acerca de este libro. Hay una cosa acerca de este libro que tenemos que saber con certeza. No sabemos exactamente lo que es este libro que contiene los 7 sellos. Sin embargo, no es tan difícil uno llegar a una conclusión razonable y lógica de lo que es en general este libro. El libro de los 7 sellos es como el título de propiedad. Por eso digo que es un libro diferente. Es como el título de propiedad de la tierra. No es un libro como un códice o un código que tiene varias páginas. No es ni siquiera un libro empastado, sino que este libro es en forma como de rollo, como de pergamino. Y este libro es un libro peculiar porque este libro tiene sellos, como por ejemplo un sello de cera, esos sellos que se usaban antes, que para uno poder abrir ese rollo o esa carta había que romper el sello para abrirlo y leer lo que contenía el escrito. ¿Te das cuenta? Entonces, este libro muy particular es un libro que carga o que tiene esos sellos. Entonces, para abrir este libro, este rollo, este pergamino, había que romper los sellos uno por uno. Se rompe, por ejemplo, el primer sello,
Se rompe luego el segundo sello para seguir desenrollándolo un poco más hasta llegar al próximo sello. Así es la descripción de este libro en los siguientes capítulos. Se quiebra, por ejemplo, el primer sello, se lee el juicio y proceden entonces al próximo sello. Entonces, en el libro de Jeremías se menciona un rollo parecido a este de los siete sellos. Por ejemplo, en Jeremías 32, del 9 al 14, se menciona, ¿verdad? Un libro muy parecido a ese de Apocalipsis. Alguien que por favor se lo busque y lo lea, Jeremías 32, del 9 al 14, para que veamos algo allí. Jeremías 32, del 9 al 14. Lo puse ahí en pantalla, lo puse en pantalla para que lo tenga ahí. Jeremías 32, del 9 al 14. ¿Quién lo lee? Amén, pastor. Sí. Dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anató, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigo, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Barú, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Barú delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. ¿Te das cuenta? Este es un rollo, según Jeremías 32, del 9 al 14, este es un rollo que tiene que ver con los derechos de propiedad. Tiene que ver con una herencia que Jeremías compró y a la cual él tiene derechos, según el versículo 9. Entonces, cuando usted analiza en los versículos 10 y 11, usted podrá observar que había dos copias del rollo, una sellada y la otra abierta. ¿Te das cuenta? Cheque el versículo para que vea. Pusieron las dos copias en una vasija de barro para conservarla para el futuro, según los versículos del 12 al 14. ¿Te das cuenta? Ahora compare esto con el libro de los siete sellos que menciona Apocalipsis. Parece que el libro de los sellos en Apocalipsis capítulo 5 es un libro igual, parecido, por lo menos parecido a este libro de Jeremías. ¿Te das cuenta? Es un rollo sellado desde adentro con siete diferentes sellos y que contiene los derechos de propietario. Entonces, es como un título de propiedad. Esto entonces resulta en otra pregunta. ¿Qué será la propiedad o cuál es la propiedad? El libro contiene el derecho de propiedad de la tierra. ¿Te das cuenta? O aún tal vez del mundo entero. Hay un par de razones por las cuales debemos entenderlo de esa manera. Tenemos que entender esto así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el rollo tiene que ver con todas las criaturas racionales de la creación de Dios. Vemos esto en el hecho de que se ofrece el libro, ¿verdad? Podemos observar que se ofrece el libro a quien quiera que sea digno. Si usted analiza la palabra, te das cuenta que se le ofrece este libro a quien quiera que sea digno de abrirlo o de tomarlo, a quien quiera que sea digno de tomarlo, de abrirlo. Según estos primeros cuatro versículos,
de Apocalipsis capítulo 5. Porque el que abra prácticamente, el que logre prácticamente abrir este libro, va a tomar posesión de los derechos que este libro contiene adentro, por decirlo así. Además, cuando se abre el libro, el juicio viene sobre la tierra. Entonces, contiene el poder, este libro contiene el poder, la potestad, el derecho sobre la tierra. Entonces, el que tiene el libro y lo puede abrir es el que tiene el poder, el que tiene la potestad, el que tiene el derecho para juzgar la tierra, ¿verdad? Como si fuera dueño de ella. Es por esto que el libro parece ser como un título de propiedad, como un título de propiedad. Y la propiedad en cuestión es que la propiedad en cuestión es la misma tierra. Y el que lo puede abrir es el dueño de ella. Es el que tiene poder sobre ella. Es el que reina sobre la tierra. Y no solamente sobre la tierra, sino sobre todo el mundo. Por eso hay un desafío en el versículo 2, Apocalipsis 5:2. Vamos ahora para el siguiente versículo para que usted entienda lo que le voy a explicar a continuación. Vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Dice Apocalipsis 5:2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es el desafío de Dios para todos. Y Él quiere saber quién merece, oye bien, lo profundo que es esto acá. Él quiere saber quién merece reinar y quién es digno de abrir el libro y así juzgar la tierra. Es decir, Dios mismo quiere saber quién es digno de abrir el libro y de juzgar la tierra, de ejercer autoridad sobre ella. Fíjese bien en que Dios no quiere saber quién quiere reinar, porque muchos han querido reinar sobre la tierra, muchos a lo largo de la historia han querido reinar sobre la tierra. Los césares ya pasaron y muchos de ellos murieron. Hitler quiso reinar sobre la tierra. Han habido muchísimos papas que han querido reinar sobre la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos todavía en el día de hoy quieren reinar. Los musulmanes quieren reinar sobre la tierra, por ejemplo. Y muchos querrán reinar. Por ejemplo, el anticristo va a querer reinar. La gran ramera que menciona Apocalipsis capítulo 17, ella va a querer reinar. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién lo merece? ¿Quién es digno de reinar por sus propios méritos? ¿Quién? Ahora vamos a observar la respuesta en los siguientes versículos, versículo 3 y 4. Oye lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Y ninguno, jejeje, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie en el cielo es digno de abrir el libro. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Nadie, nadie en el cielo es digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y esto incluye a todos los santos que han muerto. Esto incluye a los ángeles. Esto incluye a los querubines. Esto incluye a los serafines. Esto incluye a los arcángeles. Y a toda la demás criatura que hay en el cielo. Nadie era digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Nadie tampoco en la tierra es digno de abrir el libro, ni de mirarlo.
No hay ningún hombre, ni entre los santos, ni entre los inconversos, que merezca abrir el libro de los sellos. Nadie. El diablo no puede abrirlo ni mirarlo. Los demonios tampoco pueden abrirlo ni mirarlo. No hay nadie en la tierra, no hay nadie debajo de la tierra que pueda abrir este libro. Ninguno es digno de abrirlo. Nadie es digno de abrir este libro. No hay tampoco nadie, absolutamente nadie, debajo del mar, debajo de la tierra, digno de abrir el libro ni de mirarlo. Y esto incluye también, por supuesto, a los hombres impíos que ya están muertos y están sufriendo en el infierno. Los espíritus encarcelados en la oscuridad, esas criaturas espantosas que están en el abismo, como el Apolión, por ejemplo, que son criaturas malignas. Tampoco ninguna de esas criaturas es digna de abrir el libro. Y Juan, el apóstol, ve lo que está pasando. Y por eso dice, y lloraba mucho. Dice Juan en el versículo 4, Apocalipsis 5:4. Juan dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan estaba estupefacto. Juan estaba sorprendido. Juan estaba llorando porque Juan está observando lo que está pasando. Y Juan acaba llorando. Entre toda la raza humana no hay ni siquiera una persona que merezca reinar. Por eso el apóstol Pablo, mis caros hermanos, tenía razón cuando dijo en el libro de Romanos que no había justo ni aun uno, porque toda la raza había heredado el pecado de Adán. Toda la raza humana, según Romanos 3, del 10 al 18, había heredado el pecado de Adán. Nosotros no somos buenas personas, aunque muchos quizá digan lo contrario. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia y nuestra persona es como suciedad sin Cristo. Según Proverbios 26 también lo dice. Somos malas personas y sin Cristo las personas merecen el infierno. No hay un justo, dice la palabra. No hay ni siquiera uno. Por eso las personas merecen ser condenadas, según Santiago capítulo 2 del 10 al 11 y según Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Por eso nosotros tenemos que vivir postrado ante sus pies, porque fue su amor que nos alcanzó a nosotros. Fue su amor quien nos abrazó a nosotros. Fue su amor y su gracia quien nos salvó. Pero no se encontró a nadie digno de abrir el libro. A nadie. No hay nadie, ni una sola persona digna de abrir, ni de mirar siquiera el libro de los sellos. Wow, wow. No somos dignos ni siquiera de mirar este libro de libros, mucho menos de poseer una copia. No hay ni siquiera uno que pueda hacer eso. No hay ni siquiera uno. Aleluya. Se pregonó este desafío muy poderoso. Juan estaba llorando en el tercer cielo ante la presencia de Dios. No hay ni siquiera uno digno. Bendito sea Dios. Aleluya. Es por eso que debemos nosotros postrarnos, hermanos, porque lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido muy grande. El Señor nos ha redimido, el Señor nos ha limpiado de todo pecado. Por eso nuestra actitud debe ser siempre
una actitud de humildad. Dice el salmista en el Salmo 138, versículo 2, me postraré hacia tu santo templo, dice David, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Aleluya. Y el profeta Isaías, en Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A Dios le encanta, mis amados hermanos, la humildad. Tenemos que ser sencillos y humildes de corazón. En el cielo había un desafío, se pregona un desafío. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de reinar sobre la tierra? ¿Quién es digno de juzgarla? Y la respuesta es, ninguna criatura, ni hombre, ni ángel es digno de abrir el libro de los siete sellos. Así que hubo un silencio. Mientras Juan lloraba, hubo un silencio. Mientras Juan se lamentaba, hubo un silencio. Juan estaba bien triste. Juan estaba triste, sorprendido con lo que estaba pasando. Y hubo un silencio sepulcral. Hubo un silencio sepulcral. Pero vamos a ver qué dice el versículo 5 hasta el 7. Vamos a ver quién es digno de abrir este libro. Apocalipsis 5 del 5 al 7. Lo voy a poner en pantalla para que lo tenga ahí en pantalla. Apocalipsis 5 del 5 al 7. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis capítulo 5 del 5 al 7. Alguien que lo busque. Amén. Sí, Abigail, léelo. Gloria a Dios dice. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, del cual estaba sentado en el trono. Amén. Se proclama en estos versículos al que es digno. Vamos a ver qué dice. Vamos a comenzar a explicar estos tres versículos. Lo estamos explicando versículo por versículo. Vamos a comenzar a explicar el versículo 5. Dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que merece abrir el libro? ¿Quién es digno conforme a esta palabra? Por supuesto, ¿quién es? ¿Quién es digno? Le pregunto a ustedes, ¿quién es digno? ¿Quién me dice quién es digno? Jesús. Jesús. Jesucristo es digno. Observe en ese versículo 5 cómo el anciano señala a Cristo por sus títulos. El anciano señala a Cristo como el león de la tribu de Judá, como el Masaya prometido, que vendrá fuerte, poderoso, violento como un león, porque viene para reinar, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 15.
Él no viene como cordero, Él viene como el león de la tribu de Judá. Él viene ahora como rey de reyes y como señor de señores. Y viene a juzgar a las naciones. Él es la raíz de David. Él es el prometido del linaje del rey David. Él es el hijo de David, según Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. Él es el vástago que retoñará de las raíces de Isaí, el padre de David, según Isaías 11:1. Y él es el renuevo de David, de quien Jeremías profetizó en Jeremías capítulo 23, versículo 5 y capítulo 23, versículo 33 y versículo 34. Y Jeremías capítulo 33, versículo 15. Este es el que venció al mundo, el que venció el reino de las tinieblas, el que venció a todos sus enemigos, el que venció la muerte. Y por eso es que Jesucristo es digno de abrir el libro. Amén. Entonces, en estos títulos, en estos títulos de Jesucristo, se destaca su derecho de reinar. Se destaca su derecho de reinar. Podemos observar otros cuadros de esos títulos de Cristo en los evangelios para referirse a Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 1, Jesús es el hijo de David y por lo tanto tiene derecho del trono. Según lo que la palabra de Dios también habla en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16. Y será firmada tu casa, habla de David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y el mismo versículo de Mateo dice que él también es el hijo de Abraham. Y siendo tal, él tiene el derecho de la tierra prometida, según Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y según Mateo 10:23, Jesús es el Hijo del Hombre. Y por esto Él tiene el derecho de la tierra, de señorear la tierra, de señorear sobre todas las criaturas de este planeta. Porque Él creó los cielos y la tierra. Y Él creó al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Jesús también es el Hijo de Dios, según Mateo 8:29, y por lo tanto tiene el derecho de todas las cosas. Tiene el derecho de reinar sobre el mundo entero. Y Hebreo capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Padre constituyó al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es digno de tomar el libro y de abrirlo. El único digno de tomar el libro y de abrirlo se llama Jesús. Jesús es digno de reinar porque tiene todo el derecho de hacerlo, desde el trono de David hasta el trono del universo. Solo hay uno que merece reinar y se llama Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él es el único digno de abrir el libro. Jesús nos muestra su poder para tomar el reino, para tomar posesión de él. Jesús nos muestra ese poder y él es capaz de desatar sus 7 sellos. Él es capaz de ejercer poder y ejercer autoridad sobre todas las naciones del mundo. Él es capaz de reinar. Él es capaz de someter el mundo y juzgarlo. El único capaz de hacer eso se llama Jesús, conforme a Apocalipsis capítulo 5, del 5 al 7. Amén. Jesucristo es digno porque fue inmolado.
Alguien que lea Apocalipsis 5:6, que lea ese versículo. Alguien que lo lea, Apocalipsis 5:6. ¿Quién lo lee? Amén. Lo puse ahí en pantalla para que lo lean. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Digno es el cordero, ¿eh? Y se ve que ese cordero era un cordero inmolado. En el Antiguo Testamento se refiere directamente a Cristo como el cordero, solo una vez. Por ejemplo, en Isaías 53:7 se menciona a este cordero inmolado. En los evangelios aparece solo 2 veces, en Juan 1:29 y en Juan 1:36. Y en el libro, por ejemplo, de Hechos aparece una vez, y es una cita de Isaías 53:7. Aparece entonces Hechos 8:32, esta misma cita. Y en las epístolas únicamente una vez, en Primera de Pedro 1:19, aparece la expresión el cordero inmolado, el cordero de Dios. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis se refiere directamente a Cristo como el cordero. Escucha esto, se refiere directamente a Cristo como el cordero, por lo menos 28 veces. El libro de Apocalipsis habla por lo menos 28 veces acerca de Cristo como el cordero. Ahora, esta gran diferencia se debe a una sola cosa, y es que Apocalipsis es el libro de la gran victoria. El que es digno de abrir el libro es el cordero victorioso. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es el último libro de la historia divina de esta creación. Apocalipsis viene siendo como la consumación de todo, el libro de la gran victoria de Dios. Y Cristo es el cordero que fue inmolado. Y es un cuadro de la debilidad. Y Satanás es el gran dragón escarlata, que es un cuadro de fuerza, de la fuerza, es un cuadro del poder. Pero Dios escoge lo débil. Un corderito. Satanás era un dragón escarlata, pero Dios escogió lo débil, porque lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo que se creen grande, lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso Dios escogió lo débil, un corderito, para avergonzar a lo fuerte, al gran dragón, al leviatán, a Satanás, al diablo. Lo dice la palabra. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Eso está en 1 Corintios 1:27 y 28. Y yo sé que también ese texto bíblico es una aplicación personal para nosotros hoy en día. Porque mientras más débiles somos, entonces somos más fuertes. Dios nos puede usar con más poder y Dios lo hace a través de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 12, 9 y 10. Nuestra victoria, como la victoria en la consumación del libro de Apocalipsis, viene a través del Cordero inmolado. Nuestra victoria viene a través de Cristo. Jesucristo es el Señor.
Él murió por nuestros pecados y resucitó venciendo la muerte. Amén. Entonces, hay unas observaciones que hemos de hacer antes de seguir explicando el versículo 7, antes de seguir explicando el versículo 7, tenemos que hacer algunas observaciones en este versículo 6. En primer lugar, note que este versículo 6 que usted está mirando en pantalla, note que este versículo 6 dice que el cordero tiene 7 cuernos. ¿A cuánto le gustaría saber qué serán estos cuernos? Porque dice que el cordero tiene 7 cuernos. ¿Y qué serán estos cuernos, pastor? Entonces, si nosotros comparamos la escritura con la escritura, la manera más provechosa de estudiar la Biblia, según 1 Corintios 12:13, podemos definir lo que es un cuerno a menudo, si no siempre. Podemos describir escatológicamente, según la profecía bíblica, podemos definir lo que es un cuerno, porque la palabra dice que el cordero tiene 7 cuernos, dice la palabra. Entonces, vamos a ver qué son estos cuernos. Amén. Alguien que se busque Daniel 7:24 para que me lo lea. Alguien que se busque Daniel 7:24 y lo lea. Observe bien la pantalla. El cordero tiene 7 cuernos. Interesante. Amén. Daniel 7:24, ¿qué dice Abigail? Daniel 7:24, sí, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Te das cuenta? Ahí en Daniel 7:24, Daniel menciona que hay 10 cuernos que son 10 reyes. Entonces los cuernos forman cuadro de reyes en la profecía, porque el cordero tiene 7 cuernos. Entonces los cuernos en la profecía forman un cuadro de reyes. ¿Qué dice en Daniel 8:20? Daniel 8:20. Daniel 8:20. ¿Qué dice? ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículo 20? Amén. Amén. ¿Se escucha bien, Amén. verdad? Sí, se escucha. Ok. Daniel 8, versículo Dice, 20 dice. Amiga, No, léelo tú, Michael, léelo tú. ok, en el nombre de Jesús dice. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ve, ¿te das cuenta? En Daniel 8:20 se mencionan también 2 cuernos y también dice que son reyes. Ahora, vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:12. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 17:12. Alguien que lo lea. Amén, pastor. Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces vemos en Apocalipsis 17:12 que los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes
que el anticristo controlará durante la gran tribulación. Entonces la palabra dice que el cordero tiene 7 cuernos ahí en Apocalipsis 5:6. Entonces, cuando nosotros estudiamos este patrón de los cuernos y estudiamos esos versículos, podemos observar que el cordero tiene 7 cuernos y esos 7 cuernos son 7 reyes por medio de los cuales Jesucristo ha ejercido su autoridad en la tierra. O sea, estos cuernos podrían ser los mayordomos principales de las 7 dispensaciones de la historia del hombre. Por eso la palabra lo menciona muy claro diciendo que el cordero tiene 7 cuernos, 7 cuernos. Pero además, aparte de que tiene 7 cuernos, también el cordero tiene 7 ojos. Es importante, antes de nosotros, por ejemplo, explicar Apocalipsis 5:7, tenemos que desglosar Apocalipsis 5:6, porque también ahí se habla de 7 ojos, además de los 7 cuernos. Observe que el cordero tiene 7 ojos, y estos ojos son los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, son los ojos del cordero, porque el Espíritu de Dios es también el Espíritu de Cristo, según Romanos capítulo 8, versículo 9, según Filipenses 1:19, según Primera de Pedro 1:11. Estos 7 ojos se mencionan también en el libro de Zacarías, en Zacarías capítulo 3, versículo 9, donde dice la palabra: porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9 menciona esos 7 ojos. Y en Zacarías 4:10 dice: porque lo que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces, estos 7 ojos son los que contemplan toda la tierra buscando a alguien que tiene un corazón perfecto para Dios. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Amén. Segunda de Crónicas 16:9 dice, Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí también dice que los ojos de Jehová están en todas partes, mirando lo bueno y mirando lo malo. Ahora, vamos a observar que Jesucristo es digno y nadie lo cuestiona. En el versículo 7, Apocalipsis 5:7, que alguien lo lea. Apocalipsis 5:7. Está ahí en pantalla para que alguien lo lea. Apocalipsis 5:7. Amén. Y Amén. vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5:7. ¿Quién tomó el libro? ¿Quién lo tomó? El Cordero, Jesucristo. Jesucristo es el que toma el libro. El Cordero llega delante de Dios el Padre, el que está sentado en el trono, y toma el libro. Nadie, incluyendo al Padre, le dice nada, ni una sola palabra. El mundo entero es de Jesucristo y nadie lo cuestiona porque todos lo saben. Todos lo saben. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el 11? Que alguien lo busque y lo lea. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Aleluya.
Filipenses, capítulo 2, del 9 al 11. Amén, pastor. Sí, Del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. amén. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 14, se alaba la decisión. Se alaba la decisión. No se cuestiona esa decisión porque él era digno, sino que se alaba. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5, del 8 al 14. Alguien que lo lea, lo tengo ahí en pantalla para que alguien lo lea. Estamos explicando Apocalipsis capítulo 5, versículo por versículo. Amén. Apocalipsis 5 del 8 al 14. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. El 12. Sigue. Ok. Que decían, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a explicar los primeros tres versículos. Apocalipsis 5, 8, 9 y 10. Si usted observa Apocalipsis capítulo 5, del 8 al 10, alrededor del trono siempre vemos a las mismas personas, siempre vemos las mismas criaturas. Los que están más cerca de Dios son los cuatro querubines y los 24 ancianos que vimos en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, ¿ves que están ahí? Y los 24 ancianos también están ahí, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Te das cuenta? Ahí están las mismas criaturas, ahí están cerquita del trono de Dios, los cuatro querubines, que son los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo eso lo estamos observando también desde el capítulo 4, esos 24 ancianos. También lo vemos aquí en el capítulo 5. También lo vemos aquí
en varios versículos del libro de Apocalipsis y en varios capítulos. Todos los querubines y ancianos se postran delante del Cordero, pero solo los ancianos tienen arpas y cantan, según el versículo 9. Dice el versículo 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hay algo bien curioso aquí, y es que solos los ancianos se postran delante del Cordero, y solo los ancianos tienen arpas y cantan. Solamente ellos, los ancianos, son los que tienen arpas y cantan. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe al hecho de que los que cantan son los redimidos, y los querubines no son redimidos porque nunca cayeron en el pecado para necesitar redención. Esos querubines nunca han pecado, por eso ellos no son redimidos. Ahora, los ancianos son hombres que Cristo Jesús redimió, y ellos fueron hechos reyes y sacerdotes, y por lo tanto reinarán con el Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, sobre la tierra. Entonces, con su canto, los 24 ancianos exaltan a Cristo, según el versículo 9, y exaltan a Cristo como el que es digno, y dicen, digno eres, aleluya, digno eres de recibir toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, todo honor. No hay nadie como tú, Señor, digno eres de recibir toda la alabanza. Tú eres el creador, tú eres el que llegó a ser crucificado por los pecados de la humanidad, y un día volverá como el gran conquistador del mundo entero. Él es el único digno. No hay nadie como tú, oh Jesucristo. Entonces, estos 24 ancianos son representantes de todos los redimidos de todo el mundo. ¿Te das cuenta? Y esto es bien poderoso que nosotros lo podamos destacar acá. Muy poderoso. Amén. Estos 24 ancianos son redimidos y son los representantes también de todos los redimidos de todo el mundo, como ya lo hemos visto antes. Y ellos, los 24 ancianos, son probablemente los 12 patriarcas de los hijos de Israel y los 12 apóstoles judíos que lo estudiamos en la enseñanza, ¿verdad?, pasada. Ellos son representantes de todos los redimidos, porque la palabra dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, esta frase se refiere a todos los moradores de la tierra, según Apocalipsis 14:6. Los 24 ancianos son representantes de los redimidos de todo el mundo, de los redimidos de todo el mundo. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo destaquemos, porque esa palabra anciano se usa a menudo en la Biblia para describir a los representantes de Dios, en el sentido de cabeza de un grupo, por ejemplo. Por ejemplo, los ancianos de la nación de Israel, según Éxodo 3:16, eran las cabezas, eran los representantes de todos los demás israelitas. Luego, al entrar en el pacto con Jehová, no todo Israel se presentó delante del Señor, sino solo los representantes de la nación, los ancianos, según Éxodo 19, del 7 al 8. Por eso es que dice que ellos son los representantes prácticamente de todos los redimidos. Amén. Entonces, estos 24 ancianos también representan a dos grupos de santos, a los 12 patriarcas representantes de los santos del Antiguo Testamento, de los redimidos,
del Antiguo Testamento y también a los santos redimidos de la nueva dispensación, que es el Nuevo Testamento, porque ahí están también los 12 apóstoles. Esto es interesante. Por eso ellos son representantes de todos los redimidos y ellos están cantando un cántico nuevo de delante de la presencia de Dios. Ellos están allí cantando ese cántico nuevo ante la presencia de nuestro Dios. De manera que habrá santos y redimidos de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación en aquel entonces, porque el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, según lo que la palabra de Dios establece. Y aún en los tiempos de la gran tribulación, el evangelio será predicado. Dice Apocalipsis, por ejemplo, 14:6, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Dice Apocalipsis 14:6. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8? Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Amén. Y dice también en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Por eso, por esos textos bíblicos podemos entender que estos ancianos no son representantes de los santos de la iglesia, sino de los redimidos de toda la tribulación, de toda la tribulación. Amén. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 11 hasta el 12. Apocalipsis 5 del 11 al 12. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Un poco más allá del trono, pero siempre en el tercer cielo, podemos observar que hay más alabanza de lo que están allí. Siempre vemos a los cuatro seres vivientes, siempre vemos a los 24 ancianos, pero ahora nos da una vista más amplia acerca de esa escena delante de su trono y vemos a muchos ángeles, millones de millones, dice la palabra, había millones de ellos, y ellos también alababan a Dios diciendo que Cristo es digno de tomar el libro, digno de reinar sobre la tierra y todo lo que en ella hay, poder, persona, riqueza. Cristo es el único que tiene derecho al trono de este mundo según esos versículos bíblicos, ¿te das cuenta? Eso es poderoso lo que está pasando ahí, lo que está aconteciendo ahí. Amén. Gloria a Dios. Y el 13 y el 14, que son los dos últimos versículos, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? Aleluya. Observen bien lo que pasa acá, según este pasaje de la Escritura.
Dios nos aumenta ahí la vista panorámica. El escenario se ve aún mucho más amplio. Él nos lleva más allá del trono, fuera del tercer cielo nos lleva ahí, ¿verdad? Y en los versículos 13 y 14 vemos la alabanza de toda la creación en el cielo, que es el tercer cielo, la morada de Dios, sobre la tierra, que es el primer cielo, debajo de la tierra, que es el Seol, el Hades, el pozo, el abismo, etcétera, y el mar, el segundo cielo. Toda la creación, cada criatura alabará a Dios. Al fin y al cabo, no habría ni una voz de disección entre todos los seres creados. Todo el mundo exaltará al Rey de Reyes. Todo el mundo exaltará al Señor de Señores. Por eso la palabra dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Todo el mundo se va a postrar. Toda la creación dirá que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo dirá, el Cordero de Dios es digno de recibir la gloria, de recibir la honra, el poder. Y todo el mundo dice amén, porque todo el mundo va a mostrar su misión. Todo el mundo va a adorar a Dios, va a adorar al Cordero de Dios. Los que están en los cielos, los que estén en la tierra, los que estén debajo de la tierra, ese día dirán que Jesucristo es el Señor. De manera que con esta enseñanza terminamos de estudiar, ya estoy concluyendo, terminamos de estudiar los antecedentes de los 7 sellos. Ya estudiamos Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Entonces, ya a partir de Apocalipsis capítulo 6 comienza ese periodo tan fuerte conocido como la gran tribulación, como la gran tribulación. Amén. Sabemos que habrá un arrebatamiento pretribulación. Sabemos que habrá otro arrebatamiento a mitad de la tribulación, es decir, a final de la tribulación y a comienzo de la gran tribulación. En otras palabras, habrá un arrebatamiento después de los 3 años y medio de paz y seguridad. Amén. Pero también habrá otro arrebatamiento a final de la gran tribulación. A final de la gran tribulación. Pero eso lo vamos a ver después. Amén. Observamos hoy que el Cordero es digno de tomar el libro sellado y de abrirlo, según Apocalipsis capítulo 5. Gloria a Dios. De manera que en el siguiente capítulo nosotros vamos a analizar los 7 sellos y vamos a analizar la ira de Dios sobre el mundo entero. Ya a partir de Apocalipsis capítulo 6 vamos a comenzar a analizar la hora de prueba, porque la prueba ha llegado, la hora de la prueba ha llegado y viene sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. El juicio de Dios caerá sobre la inmundicia de los hombres y se derramará sobre toda la tierra. Amén. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. No hay nadie como Él. Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de recibir la honra. Él es digno de recibir la alabanza y de recibir la adoración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, oh gloria, y comienza a adorar al que es digno. Comienza a adorar al que es digno de suprema alabanza.
Comienza a adorar al que es digno de suprema adoración. Comienza a adorar al Cordero de Dios. Oh Señor, te doy gracias por darnos conocimiento de tu palabra. Te doy gracias por abrir nuestros ojos para entender las sagradas escrituras. Y te pedimos, Señor, que aumente nuestros niveles de conocimiento, que aumente nuestros niveles de entendimiento y que podamos entender el libro de Apocalipsis. Porque tu palabra dice, bienaventurado el que lee lo que está escrito en este libro y el que lo entiende. Es bienaventurado el que lo lee y lo entiende. Y nosotros creemos que somos bienaventurados. Gracias, Señor, por darnos sabiduría. Gracias por darnos comprensión e inteligencia espiritual, porque esto no se entiende con el razonamiento humano, esto no se entiende con el intelecto humano, sino que esto se entiende por el Espíritu de Dios. No es cuestión de teología, no es cuestión de hermenéutica, no es cuestión de homilética, es que tu palabra es tu palabra. Y el Espíritu Santo nos muestra todas las cosas, nos enseña y nos guía a toda verdad. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad y nos está revelando tu palabra. Lo que no entendamos ahora, Señor, sabemos que lo vamos a entender después. Y sabemos que nuestro conocimiento es un conocimiento limitado, porque siempre hay más de Dios, porque tus palabras son nuevas cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu poder, por tu bondad, por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias, Señor. Vamos a entrar entonces a la sesión de preguntas, inquietudes, comentarios. Este es el momento de hacer sus preguntas. Amén. Hoy, ¿verdad? Pudimos estudiar el capítulo completo de Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Dios le bendiga a todos y a todas. Bendiciones para todos y todas. Amén, bendiciones. Amén, amén. ¿Alguna pregunta? Dios te bendiga, Neuri. Gloria a Dios, qué bueno que entraste hoy. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? Dios bendiga a Kelvin Abel, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a Manuela Félix y a Kelvin. A Kelvin, Dios te bendiga a Kelvin. Israel, Dios te bendiga mucho. Amén, pastor. Israel, Amén. muchas bendiciones. Dios bendiga a Efraín Feli, a Josías, a Yasi Figuereo. Dios bendiga a Lisette Ayala, a Otoniel y Mairenis. Muchas bendiciones. Michael, Dios te bendiga. Michael Piñeiro. Gloria a Dios. Dios bendiga a Darlene. Es Natalia que está ahí. Es Natalia que está ahí, que dice usuario Zoom. Déjame ponerle Natalia. Parece que sí. Natalia Terrero. Dios bendiga a Natalia Terrero y a Sardis. Muchas bendiciones. Amén. ¿Quién más? Hay personas que trataron de conectarse, no sé, se caía, el internet se caía, se le caía, no sé qué pasó. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta tienen ustedes acerca de lo que estudiamos hoy? ¿O algún comentario? ¿Cómo están las lluvias por el lugar donde ustedes están? ¿Cómo están esas lluvias? ¿Usted me está escuchando o ya está durmiendo? Se escucha, se escucha. Perfecto. Porque lo veo como calladito. ¿O es que tienen frío ya? Tienen frío, eh. Eso es el frío, señor. Mucha lluvia por acá. Por allá, ¿qué Eh, tal? Ha caído mucha lluvia, sí. Está cayendo mucha lluvia. Ahora mismo comenzó a llover de nuevo. Ahora mismo comenzó a llover nuevamente. Bendito sea el Señor. ¿Alguna pregunta? Este es el momento. Yo le sugiero que escuchen nuevamente la enseñanza anterior y la enseñanza de hoy. La enseñanza anterior hablamos muchísimas cosas que son nuevas para muchos de ustedes y también la enseñanza de hoy
escúchenla ahí con un audífono acostadito ahí en su cama para que siga aumentando su conocimiento acerca de este Pastor, libro de Apocalipsis. Sí, oh, Josías. sí. Que te bendiga, Pastor, yo quiero Josías. hacerle una pregunta. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Si todos vamos a ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra cuando vengamos a reinar con Cristo ya, ¿a quiénes nosotros le vamos a reinar? Si vamos a ser todos reyes y sacerdotes, No, no ¿de quién todos, vamos a ser? no todos, no todos reinaremos con Cristo, no todos. No todos reinaremos con Cristo. Lo que pasa es que hay una aplicación personal que dice que todos seremos reyes y sacerdotes, pero eso significa lo siguiente, que en Cristo tenemos una nueva posición de autoridad. Eso es la aplicación personal. Ahora, en la aplicación doctrinal, no todos reinarán con Cristo. Todos los hijos de Dios serán salvos, pero no todos reinarán con Cristo. Ya yo lo he explicado eso otras veces. Amén. Y esa es una expresión de autoridad sobre las naciones. Acuérdese que el centro de operaciones del Mesías en su reinado de 1000 años, ese centro de operaciones quedará en la Nueva Jerusalén, que geográficamente se va a encontrar sobre la Jerusalén terrenal. Y desde ahí el Señor reinará sobre todas las naciones, juntamente con los salvados que estén reinando con Él para ese entonces, para ese tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Parece que el tema estuvo bastante claro hoy. Amén. No hay ya más inquietudes o preguntas. Inquietudes y preguntas. Este es el momento. Este es el momento de hacer sus preguntas e inquietudes. Si no hay más preguntas, pues hemos terminado por hoy. Acuérdense que a las 9 de la noche tenemos oración virtual. A las 9 en punto comenzamos las oraciones virtuales. Trate de entrar a las oraciones a las 9 de la noche, de 9 de la noche a 10 de la noche, una hora de oración virtual por Google Meet. Ahí estamos conectados, clamando al Señor. Más ahora hay que clamar por personas que están ahora mismo atravesando por momentos difíciles. Aunque usted no se esté mojando, hay gente que tiene sus casas inundadas de agua. Wow, lo que está pasando aquí en Barahona es terrible. Y en otras localidades, el sur completo está inundado en agua. Óyeme, yo nunca en mi vida, en lo que tengo de existencia, había visto tanta agua caer. Y yo tengo ya 49 años. Y yo en lo que tengo de vida, nunca en mi vida hubiese visto tanta agua caer aquí en el sur. Y lo que falta por caer, ha caído bastante agua, los suelos están saturados. Este fenómeno Melissa ha sido muy desastroso, así que sigamos orando para que Dios tenga misericordia. Gracias al Señor, gracias a Dios, que Dios hizo un pacto con Noé y dijo que jamás iba a volver a destruir el mundo con agua. Por eso sabemos que este no es el final. Así que vamos a orar por esos lugares inhóspitos donde ahora mismo lo que está pasando es desastroso. En sus oraciones, ore por eso. Y ahorita, a las 9 de la noche, estaremos orando por todas esas necesidades. Escriba por WhatsApp sus peticiones para orar, para que juntos nos unamos en oración, porque la oración del justo, dice la palabra, que puede mucho. Dios le bendiga y Dios le guarde. ¿Quién va a tener la oración final para que nos despida en oración? ¿Quién nos despide en oración en este momento? Amén, pastor. Amén. Gloria a Oramos. Dios. Amado Dios y Padre, Señor, te honramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este pan, Señor, que hemos compartido, Señor, que es tu palabra. Y pidiéndote siempre, Señor, que nos dé siempre entendimiento y sabiduría de ella, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta noche. Y gracias porque tu favor y tu misericordia siempre nos acompañan, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes y por los que no pudieron conectarse también, Padre amado.
Mira que ahora nos despedimos nunca más de tu presencia, Señor, sino los unos con los otros, Señor. Háblanos en el silencio de la noche conforme a tu amor y conforme a tu misericordia. Y toma como siempre el dominio y el control de cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Le amamos mucho. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde y oremos los unos para con nosotros. Bye. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Bendiciones para Amén. todos. Amén, amén.